Antes de los celulares, antes de la democracia, antes del siglo XX, México era una nación fracturada, rural y olvidada. Y fue un mestizo nacido en la pobreza, con hambre de poder y visión de acero, quien lo arrastró al futuro a cualquier costo. Este es el legado de Porfirio Díaz, héroe, traidor, modernizador, dictador, un hombre que transformó a México y que aún hoy divide opiniones. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830, el mismo año que se abolió oficialmente la esclavitud en México. Su padre murió cuando él tenía solo 3 años. Su madre, Josefa Mori, lo crió con dureza y disciplina. De joven estudió en el seminario. Se preparaba para ser sacerdote. Pero la invasión estadounidense lo cambió todo. Abandonó la fe y eligió las armas. Estudió leyes bajo la tutela de Benito Juárez, pero el derecho no fue su camino. Díaz tenía otra vocación, el poder. Desde joven se entrenó como militar. Ser mestizo e indígena en un país de élites no era ventaja, pero Díaz convertiría esa desventaja en motivación. No iba a morir rezando, iba a morir peleando. Luchó por los liberales en la Guerra de Reforma y después contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En 1867 capturó Puebla con una orden brutal pero efectiva: mátalos en caliente. El ejército lo veneró, el pueblo lo temió y los políticos lo comenzaron a vigilar. Díaz se convirtió en leyenda viva y en un hombre que ya no aceptaría órdenes de nadie. En 1876, después de rebelarse contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz tomó el poder con la bandera de la democracia. Sufragio efectivo, no reelección. Pero fue la última vez que cumpliría esa frase. Gobernó directamente por más de 30 años, manipulando elecciones y reelecciones. Los primeros años fueron de reconstrucción, pero luego comenzó su gran proyecto: modernizar a México a toda costa.
Díaz conoció Europa, caminó por París, Londres y Berlín. Quedó fascinado con sus trenes, su orden, su ciencia, y prometió transformar a México en una nación civilizada. Durante el Porfiriato, se construyeron más de 19,000 kilómetros de ferrocarriles. Llegaron el telégrafo, la electricidad y el teléfono. Se fundaron bancos nacionales, compañías eléctricas, empresas mineras, se pavimentaron calles, nacieron hospitales, escuelas técnicas y universidades. México se volvió atractivo para la inversión extranjera. Modernizó el país, pero también lo vendió. El 90% del territorio terminó en manos de hacendados, extranjeros y amigos del régimen. Y el campo mexicano se empobreció aún más. Díaz era elegante y reservado. Le gustaban los relojes, el buen vino, los uniformes impecables. Amaba la ópera y los desfiles militares. Caminaba a diario por los jardines de Chapultepec con puntualidad militar. Su esposa, Carmen Romero Rubio, era casi 30 años menor que él, y su matrimonio fue más político que pasional. Ella lo acercó a la élite católica conservadora. Él la convirtió en la primera dama más poderosa del país. Era un hombre de silencios, pero controlaba hasta el más mínimo ruido del país. Díaz gobernaba, pero no lo hacía solo. A su lado estaban los científicos, un grupo de intelectuales positivistas. Entre ellos, Justo Sierra, que fue educador y filósofo. José Ives Limantur, ministro de Hacienda y cerebro financiero del régimen. Ellos creían que México necesitaba orden antes que democracia, y que el progreso era imposible con elecciones y derechos sociales. La modernidad llegó, pero no para todos. El país rural fue empujado al olvido. Los indígenas fueron despojados de sus tierras. Los obreros vivían jornadas de 14 horas y quienes se quejaban eran silenciados. En 1906 y 1907, las huelgas de Cananea y Río Blanco terminaron en masacres. Los responsables nunca fueron juzgados, porque en el México de Díaz no había justicia para el pobre. En 1910, Díaz tenía 80 años. Aún así, buscó reelegirse.
Pero esta vez el pueblo respondió. Un hombre llamado Francisco I. Madero desafió al dictador. Díaz lo encarceló. El pueblo se levantó. Comenzaba la Revolución Mexicana. Díaz renunció en 1911 y abordó un barco rumbo a Europa. Se fue con estas palabras: Madero ha soltado al tigre, a ver si puede controlarlo. Murió en París en 1915, enterrado en Montparnasse, lejos de México y lejos de su leyenda. Porfirio Díaz modernizó a México como ningún otro presidente. Le dio trenes y censura. Le dio industria y desigualdad. Le dio estabilidad y miedo. Fue el puente entre un país colonial y una nación moderna. ¿Pero a qué costo? ¿Debemos traer su cuerpo de vuelta a México? ¿Fue Porfirio Díaz un tirano necesario o un dictador que no merece redención? La historia no es blanco y negro, es gris. Gris como el uniforme de Porfirio Díaz.